Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 4. Hoy vamos a enfocarnos en el versículo 4, pero vamos a empezar desde el versículo 1. Efesios 4, verso 1 dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, que avancéis, porque mi hermano, la voluntad de Dios es que usted avance. La voluntad de Dios es que usted crezca. Dios no quiere que usted se estanque. Cuando un árbol deja de crecer, de producir hojas, de producir frutos, ese árbol ya está muerto. Pero Dios nos ha rescatado de la muerte, nos ha rescatado de la sequedad para poder crecer, para poder avanzar. Y Pablo le dice a los efesios: os ruego que avancéis, os ruego que andéis, que crezcáis conforme a lo que es digno de vuestra vocación. Eso nos habla de que usted tiene identidad. Usted en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Usted tiene una nueva profesión, una nueva vocación. Usted es alguien nuevo en Cristo Jesús. Una nueva identidad. Y dice: como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Cuando Dios le da a usted una identidad, Dios también le pone un propósito. Sella su corazón con una meta, Dios no hace nada sin propósito. Entonces, cuando Dios lo creó a usted, dijo: yo voy a hacer a Marta, yo voy a hacer a José, yo voy a hacer a Delia. Lo voy a hacer con un propósito. Y voy a diseñar un mapa para que anden, para que avancen hacia ese propósito. ¿Cuántos dicen amén? Y luego dice en el verso 2: con toda humildad y mansedumbre. Humildad y mansedumbre. Eso es muy importante en la vida del cristiano. Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde. Porque la humildad, la mansedumbre, hace que usted y yo dejemos de lado el orgullo. Dejemos de lado el egoísmo. Dejemos de lado aquello que nos hace luchar por mis derechos. Y yo hago las cosas a mi manera y como yo quiero. Y cuando nosotros morimos a esa vieja naturaleza, nos disponemos en las manos del alfarero. Y es ahí cuando Él empieza a moldearnos. Pero para eso usted y yo necesitamos ser mansos y humildes. Humildes. Humildes en nuestra casa, humildes en nuestro trabajo, en la iglesia, en todo lugar. Y luego dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Porque el amor es lo que nos une a los cristianos. Pero no el amor nuestro, no el amor limitado, porque nuestro amor es chiquito. Nuestro amor en un momento se acaba, y se acaba la paciencia y se acaba todo, ¿o no? ¿Cuántos están casados? ¿Cuántos tienen hijos adolescentes o hijos de cualquier edad? ¿Verdad? En algún momento eso se acaba. Pero ella habla de un amor que viene del cielo. Ese amor que cubre un montón de faltas. Ese amor incondicional que nos tiene Dios. Ese amor que no importa lo que usted haga o deje de hacer, jamás Dios lo va a amar más o lo va a amar menos. Porque nosotros a veces somos medio condicionales, ¿no? Y si alguien nos hace bien, le amamos más. Pero si alguien nos hace mal, le amamos menos. Pero Dios no es así. Qué increíble. Dice que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. No hay nada que a usted lo pueda separar del amor de Dios. No hay nada en esta vida que pueda hacer que un día Dios diga: a usted ya no lo amo más, ¿sabe? Ya no lo amo. No hay nada. Dios nos ama profundamente. Ahora, ese es el amor que usted y yo necesitamos recibir. Recién lo cantábamos en la alabanza. Pero es que cuando nosotros recibimos ese amor, es cuando nosotros podemos darlo a alguien. Si no lo recibimos, nada podemos dar. Pedro le dijo al paralítico en la puerta del templo: lo que tengo te doy. No tengo plata ni oro, no tengo lo que este mundo tiene, que es limitado, que se agota, pero tengo algo que he recibido. Y cuando usted recibe, usted tiene para dar. Por eso es que nosotros decimos en la presencia del Señor: que rebose mi alma, que rebose mi vida, que mi copa rebose de ti. Porque si le ponemos una tapita arriba, no recibimos nada de Él.
Y aunque Él esté derramando un vaso con una tapa, no se llena nunca. Pero cuando usted abre con humildad, con mansedumbre, el corazón Dios le empieza a llenar. Y cuando le llena, eso empieza a rebasar. Entonces al que está al lado, usted ya le empieza a dar ese mismo amor. Usted lo empieza a tratar como si Jesús mismo lo estuviera tratando. ¡Qué hermoso! ¿Saben si como iglesia nosotros, cada uno, pudiéramos llenarnos más y más de ese amor? Realmente estaríamos trayendo la realidad del cielo a la tierra. El reino de los cielos en la tierra. Por eso Jesús decía, ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Amén. Y luego, en el verso 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Verso 4, pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza, un solo cuerpo, un solo Espíritu y una misma esperanza. Las primeras dos características están unidos, dice un cuerpo y un espíritu, porque cuando Dios creó al hombre, lo formó del barro, del polvo, pero dice la Biblia que Él después sopló aliento de vida. Y entonces el hombre fue un alma viviente. Porque usted y yo necesitamos al Espíritu Santo para estar vivos. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, solamente estamos caminando en una religión, con algunas doctrinas interesantes, con algunos valores morales muy buenos, pero estamos muertos por dentro. El Espíritu Santo es lo que nos da vida como hijos de Dios, pero también como iglesia. Y Pablo dice un solo cuerpo y un solo espíritu. Recordemos lo que hablamos un par de domingos atrás, cuando el profeta Ezequiel fue llevado a ese valle. ¿Se acuerdan de ese valle seco? Ese valle donde solamente había oscuridad y muerte. Y él contemplaba todos esos huesos secos alrededor. Huesos que mostraban que solo por ahí había pasado destrucción. Familias enteras, comunidades enteras habían sido arrasadas. Huesos que estaban desunidos, divididos, separados, muertos, sin esperanza. Porque en los huesos no hay esperanza. Sin embargo, Dios le dijo al profeta que él comience a declarar, que comience a interceder, que comience a orar. Porque es a través de la oración que viene la vida, mi hermano. Es a través de la oración que usted como hijo de Dios empieza a tener vida. Su hogar empieza a tener vida. Como iglesia empezamos a tener vida a través de la oración, de la intercesión. Y este profeta Ezequiel clamó y dijo, Espíritu de los cuatro vientos, ven. Y en el verso 10 del capítulo 37 de Ezequiel, él dice, y profeticé como me había sido mandado, y entró espíritu en ellos. Y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Frene ahí un poquito. Mire lo que dice la palabra. Que todos esos huesos secos cobraron vida, cobraron cuerpo, pero se levantaron. No se quedaron tirados en el suelo. Se levantaron, se pusieron sobre sus pies. Porque saben que el Espíritu Santo es poderoso. El Espíritu fue el que levantó a Jesucristo de la muerte, de la tumba. El Espíritu es el que habita en nosotros. Y usted puede estar pasando por una situación donde se siente que está en la lona, como ese boxeador que le han pegado y lo han dejado en knockout. Usted puede sentir que hay una circunstancia en su hogar, una relación, un sueño, algo que usted desea que está seco, está muerto. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo entra, el neuma de Dios, el viento de Dios empieza a traer vida y empieza a levantarlo sobre sus pies. Y ya no es con su fuerza, porque no es con fuerza, sino con su Espíritu, dice el Señor. ¿Cuántos desean al Espíritu Santo? Necesitamos su presencia, necesitamos más de Él. Y dice la palabra de que esos cuerpos no solamente se pusieron en pie, sino que dice algo muy interesante. Se convirtieron, ahí en Ezequiel 37, se convirtieron en un ejército. En un ejército.
Todos digamos ejército, bien fuerte. Ejército, habla de guerra. Es decir, Dios cuando habla a su pueblo, cuando habla, porque ahí esa palabra es para el pueblo de Israel, pero proféticamente para la iglesia. Dios nos levanta no como un grupo de gente que está entreteniéndose. Porque usted y yo tenemos que dejar el entretenimiento cristiano y volvernos al entrenamiento. Y el entrenamiento es el que nos levanta como soldados, como un ejército. Y Dios levantó estos huesos secos sin esperanza como un ejército. De pronto se volvieron en una amenaza para todos los enemigos. Porque Dios a usted lo quiere levantar para conquistar. Aunque el enemigo lo haya golpeado, aunque las circunstancias lo hayan hecho sentir que no hay esperanza, el Espíritu de Dios va a venir sobre su vida, se va a poner en pie y va a empezar a conquistar como un soldado de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo vivimos en un valle, y en este valle el enemigo a través de los principados y las potestades ha estado tratando de destruir y de matar niños y adultos, jóvenes, mujeres, hombres de todas las edades, familias enteras. Porque el propósito de Satanás es solamente matar, robar y destruir. Y él está por doquier. Y Dios del otro lado ha decidido, ha diseñado que la iglesia, usted y yo, seamos quienes les hagamos frente al enemigo. Seamos quienes tomemos una actitud agresiva. Seamos quienes enfrentemos a las fuerzas del mal para mostrar en toda la tierra la victoria que Jesús ya ganó hace 2000 años atrás. Dios lo ha querido de esa manera. Mire, lo dice Efesios 3:10. La multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades. Dios quiere mostrar quién es Él, su poder, su grandeza, su sabiduría, su hermosura, su amor, su victoria a través de gente limitada como usted y yo. De gente muchas veces débil, porque yo soy débil y usted también. Muchas veces somos como vasijas que han sido quebradas, vasijas de barro, pero que Dios toma en sus manos y la vuelve a hacer de nuevo. Y luego esa vasija que una vez estuvo partida, que una vez fue algo inútil, de pronto Dios dice: va a ser portadora de mi gloria. Y lo que estoy diciendo es todo en la palabra de Dios. No es idea mía, Dios mismo lo ha dicho. Que usted y yo somos vasos, como vasos de barro, que llevamos la gloria de Dios. Él ha decidido que gente limitada, que lo vil y lo menospreciado del mundo avergüence a lo sabio. Él ha decidido que los huesos secos se conviertan en un ejército poderoso que arrincone a las fuerzas del mal. Y Dios está hablando de usted y de mí. Está hablando de la iglesia. La grandeza de Dios, el poder de Dios, se ve a través de la iglesia. Mire, cada vez que una persona deshecha, rechazada, comienza a ser restaurada, comienza a ser sanada, empieza a darse cuenta de que vale mucho, que es importante, que es un tesoro. La grandeza de Dios se muestra cuando una relación entre dos es sanada. El perdón comienza a florecer. Cuando alguien que estaba atado a recuerdos y a imágenes del pasado, de pronto se rompen esas cadenas y empieza a mirar hacia adelante. Cuando una persona es libre de la amargura, de la depresión, porque Satanás trata de matar la esperanza. Pero cuando alguien de pronto siente que el Espíritu trae libertad y ya no está mirando al pasado, sino está mirando hacia adelante, y los sueños empiezan a renacer, la grandeza de Dios se ve.
Cuando una persona es libre del temor al futuro, libre de lo que va a suceder, qué va a pasar en mi casa, qué va a pasar en mi hogar, qué va a pasar con mis trámites, qué va a pasar con mi salud. Y comienza a ver el futuro sin ansiedad, sabiendo que Dios tiene planes de bien, que Dios está en control, que cuando estamos en las manos de Dios estamos seguros. Y nada de lo que te suceda es por la casualidad, sino por su perfecta voluntad. Cuando eso pasa, vemos la grandeza de Dios. Cuando podemos darnos cuenta que una persona que estaba atada a vicios de pornografía, de videojuegos, o quizás de alcohol o de droga, o alguna adicción a internet o a redes sociales, y de pronto dice: yo ya no necesito eso, ya estoy completa en Cristo Jesús, puedo avanzar. Podemos ver la grandeza de Dios manifestada a través de la iglesia. Cuando usted y yo, mi hermano, dejamos las distracciones de lado, dejamos de pelear por tonterías, dejamos de enfocarnos en cosas que no tienen provecho, y tomamos nuestro lugar como soldados, apoyándonos los unos a los otros, y nos levantamos como un ejército unido para avanzar hacia adelante. La victoria de Cristo se ve en la tierra. El Señor Jesús dijo en Juan 17:21: Padre, que sean uno. Cuando Jesús oró esto, no fue un deseo romántico. Mira, Jesús se puso nostálgico y dijo: ay, qué lindo sería que fueran uno, ¿no? Y uno los ve como en un jardincito, así todos de la mano, saltando y cantando. No, mi hermano, eso fue una declaración de guerra. Cuando Jesús intercede por algo es con un propósito. Y Él sabía que cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo aquí en la tierra sobre algo, el Padre responde desde los cielos. Cuando 2 o 3 están congregados en un mismo sentir, en un mismo corazón, Él está en medio. Él bendice esa unidad. Porque Salmo 133 dice que cuando estamos en armonía, cuando estamos en unidad, hay bendición. Dios derrama bendición. Pero hay algo tremendo. Cuando usted y yo estamos caminando en un solo sentir, el diablo tiembla. No hay nada que pueda hacernos frente. Cuando avanzamos como un ejército, empezamos a conquistar como la iglesia que Dios quiere que seamos. Este valle va a cambiar. Y va a cambiar porque la iglesia va a tomar su lugar. Porque vamos a estar ya no solamente 2 o 3 en un acuerdo. Vamos a ser cientos que vamos a estar en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Y Dios va a soplar de los 4 vientos. Y lo que era oscuro, lo que estaba seco, donde había muerte, va a empezar a cobrar vida. Porque Dios es Dios de vida, no Dios de muerte. Dios es Dios de luz, no de oscuridad. Efesios, en el verso 4 del capítulo que estábamos leyendo, dice: pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Y ustedes fueron llamados a una misma esperanza. Una misma esperanza. Usted y yo como iglesia necesitamos avanzar en una misma dirección, hacia una misma esperanza. Usted habrá oído de que próximamente vamos a estar abriendo los grupos de hogar. Y esto tiene un propósito basado en la palabra de Dios. No es para entretenimiento, sino que en el libro de Efesios nosotros podemos ver cuál es el propósito para tener esos grupos de hogar. Está en la misma palabra de Dios. Y yo quisiera comentarle 3 áreas del propósito que tenemos con los grupos de hogar. El primero es conocer. Todos digamos conocer. Conocer quién es Dios. Porque si nosotros vamos a un grupo de hogar y no conocemos más quién es Dios, ya hemos perdido el primer sentido. Si la gente no conoce quién es Dios, se está perdiendo lo mejor de la vida. Se está perdiendo el propósito de la vida. Jesús dijo: este es el sentido de la vida, que te conozcan a ti. Conocer a Dios, conocer su palabra. Porque aquí mismo está escrito: conoceréis la verdad y la verdad os hará
libres. Porque cuando conocemos a Dios nos damos cuenta de quiénes somos nosotros. Y las cadenas de los complejos, de los miedos, de los temores, de las inseguridades, de los orgullos que tapan nuestras carencias, empiezan a ser rotas. Y ahí tenemos la verdadera libertad. La libertad en el Espíritu de Dios. Nos damos cuenta que estamos para luchar contra un mismo enemigo y no para luchar al costado. Cuando nosotros descubrimos quién es Dios y descubrimos quiénes somos nosotros, podemos relacionarnos sanamente con otros. Podemos tener una influencia sana. Por eso la primera área de los grupos de hogar en el propósito es conocer. Conocer quién es Dios, quién soy yo. Cómo relacionarme sanamente con los demás, sin herir, sin lastimar, sin ser herido, sin ser lastimado. Y vamos a ir avanzando hacia eso. ¿Cuántos dicen amén? La segunda área del propósito es conectarnos. Entender que somos un cuerpo en Cristo. No somos dedos sueltos por ahí dando vueltas o manos sueltas. No, poder conectarnos, cada uno poder dar lo que Dios también nos ha dado a nosotros. Poder aceptar las diferencias que tiene otro y alegrarnos con las diferencias. Mi mano es diferente a mi oreja, pero que yo sepa nunca se han peleado. Que yo sepa, ¿no? No, porque Dios nos ha creado únicos. Venimos de 18, 19 naciones, culturas diferentes, familias, educación, cosas que hemos aprendido, cosas que hemos vivido tan diferentes. Pero este es el milagro del Espíritu de Dios, que empieza a unirnos y cada uno puede enriquecer al que tiene al lado. La palabra de Dios dice en Eclesiastés 4:12, y me gustó la traducción del lenguaje actual. Es muy interesante, dice: una sola persona puede ser vencida, pero dos ya pueden defenderse. Y si tres unen sus fuerzas, ya no es fácil derrotarlas. Dios te da autoridad a ti. Y tú puedes pelear, y eso es verdad. Tú puedes echar a 1000, pero la Biblia dice que 2 echarán a 10,000. Hay algo especial cuando nosotros nos conectamos, nos unimos. Y 3 dice: es difícil que puedan ser vencidos. Los grupos de hogar son para poder apoyarnos, para descubrir amigos que están ahí adentro, que son compañeros de batalla, que pueden orar por mí y yo puedo orar. Porque nuestra motivación tiene que ser no solamente qué voy a recibir, sino qué puedo dar, qué puedo aportar, cómo puedo marcar una diferencia en alguien. Conectarnos nos hace más fuertes. Unirnos nos hace ser una amenaza para el enemigo. Tener una misma esperanza y visión. Una misma esperanza y visión. Dice 1 Corintios 1:10: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Como un tren. ¿Usted ha visto cómo es un tren? Todos los vagones van conectados. ¿Saben que cuando el tren empieza a avanzar, parece dificultoso, ¿no? Parece que va lento. Dicen los especialistas que si le pusieran un taco de metal de 2 pulgadas en las vías, podría ser un obstáculo para el tren y lo podría detener. Sin embargo, cuando el tren agarra velocidad, cuando toda la fuerza de la inercia, del poder de los motores, del peso de la máquina, de todos los vagones, empieza a avanzar en su punto máximo, tú le puedes poner un muro de concreto adelante y lo traspasa. Así es la iglesia. Cuando nosotros vamos en una misma dirección, en lugar de hacer tiros de escopeta para un lado y para otro, sino vamos como un tren. Miren, se pongan los principados y potestades que se pongan, los vamos a atravesar, los vamos a pasar por encima, porque la palabra de Dios dice que el Señor aplastará en breve a Satanás bajo nuestros, mírate los zapatos, bajo esos pies.
bajo los pies de la iglesia. Juan en la isla de Patmos tuvo una visión extraordinaria de Jesucristo glorificado. Y en esa descripción él mira sus pies y dice: sus pies eran como bronce bruñido. Los pies del Señor Jesús son poderosos para pisar. ¿Y sabéis qué? La palabra dice en Efesios que Él es la cabeza y el cuerpo es la iglesia. Así que piensa, ¿quiénes somos los pies? Nosotros. Dios nos ha dado esos pies de bronce para pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y nada nos dañará. Si tan solo entendemos cuán poderoso, cuán trascendental es ser una iglesia unida en una misma dirección. Vuelvo a decir, no es algo romántico, sino algo poderoso, tremendo, amenazante para el enemigo. La palabra de Dios dice en Efesios 4:15: siguiendo la verdad, crezcamos en todo. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Y esa es la tercera área: crecer. Primero, conocer. Segundo, conectarnos. Tercero, crecer. Crecer. Y ahí dice, siguiendo la verdad. Cuando usted sigue la verdad, cuando usted camina conforme a la palabra de Dios, en amor, usted crece. Ahora, en amor, porque la palabra de Dios no la obedecemos, no la seguimos por látigos. Esto no es una dictadura que hay alguien está ahí pegándote y que tienes que hacerlo, y si no voy a tu casa y te golpeo. No se trata de poner condenación, culpa, chantaje emocional. No se trata de atacarnos. No. Dice siguiendo la verdad en amor. Porque cuando lo haces con amor, hay una convicción profunda, interna, que te puede llevar a dar tu vida por ello. Como lo hicieron los discípulos de Jesús. ¿Tú crees que alguien los estaba obligando a ser decapitados, a ir a los circos romanos y ser atrapados por los leones, a ser traspasados por lanzas, a ser quemados vivos? Había una pasión muy grande, un amor muy grande. La verdad, el camino y la vida lo tenemos que seguir por amor, por convicción. Por eso al principio dimos tanto énfasis en eso. Porque es el amor de Dios el que nos convence, el que nos constriñe, el que nos llena de todo el combustible que necesitamos para vivir esta vida en abundancia. Esta vida que es más allá que un conjunto de reglas o de normas. No, mis hermanos, es una vida en libertad, en el Espíritu de Dios, donde lo que tú lo haces con alegría, lo haces con gozo, lo haces feliz, porque amas a aquel que dio su vida por ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué? Dios quiere que usted pueda crecer. Y ese crecimiento muchas veces tiene que ver con cosas personales. Porque usted tiene una tierra personal, una herencia personal que Dios le ha dado. Y algunas de esas herencias están en sus sueños. Quizás usted desea ser un mejor papá o reconstruir su hogar. O usted desea en su ambiente laboral crecer o poner un negocio. Quizás usted desea conocer más a Dios, conocer más su palabra. Quizás usted desea estudiar algo nuevo. Quizás usted desea ser un padre que bendice a sus hijos, que ora por sus hijos. Todos esos sueños, todo eso es herencia de Dios. Y Pablo ora para que los efesios puedan conocer cuál es la herencia que Dios tiene para ellos. Porque Dios tiene una tierra específica para usted. Hay alguien que sueña con servir a Dios. Dios tiene una tierra para ti. Dios tiene una herencia para ti. Claro que sí. Cuando nosotros avanzamos unidos como iglesia, vamos conquistando este lugar para Cristo. Vamos alcanzando a otros para el Señor. Vamos ayudando a otros a que puedan alcanzar sus metas, a que puedan ser libres en el Señor. Pero también, ¿sabes qué? Cuando tú haces eso, Dios empieza a darte tu herencia.
Porque cuando tú buscas primeramente lo que a Dios le interesa, el reino de Dios y su justicia, todo empieza a ser añadido. Y de pronto Dios te abre una puerta. Y de pronto ya puedes arreglar tus papeles en inmigraciones. Y de pronto Dios ya te bendice con un nuevo trabajo. Y de pronto Dios te abre las puertas para estudiar. Y de pronto Dios te da un ministerio. Y de pronto Dios te va dando tu tierra. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, tuvo una gran diferencia con ese pueblo que entró en la tierra de Canaán. El pueblo que salió de Egipto perdió su tiempo en distracciones, en divisiones, en quejas, en murmuraciones. Peleaban por cualquier cosa, se enojaban por cualquier cosa. Entre ellos, un día se cansaron de su líder, de Moisés, dijeron, no queremos otro, y levantaron a uno. Y otro día dijeron, vamos a la tierra prometida. Y otro día dijeron, no vamos. Su vida fue inestable. Dieron vueltas y vueltas y vueltas. Y no conquistaron absolutamente nada. Se murieron ahí. Sin embargo, el pueblo que entró a Canaán fue un pueblo que fue con un mismo corazón, con una misma misión. Curiosamente dieron vueltas alrededor de una ciudad llamada Jericó. Pero eran vueltas con propósito, porque los hijos de Dios se mueven con propósito. Y dice la Biblia que los muros cayeron y ellos conquistaron toda esa tierra, toda esa herencia. Pero ¿saben qué es lo interesante? Dice la palabra en Éxodo y en Deuteronomio y en Josué que cada familia recibió su heredad. Cada familia recibió su tierra. Cuando el pueblo conquistó la tierra que Dios le había dado a todo el pueblo, cada familia fue bendecida con su tierra, con su heredad. Yo creo que Dios le está hablando a alguien en esta mañana. Porque Dios tiene algo para nosotros como iglesia, pero Dios tiene algo para ti individualmente. Dios tiene una herencia para ti. Hay un monte como el que Caleb reclamaba. Ese es mi monte. Hay un monte que Dios tiene para ti, porque Él quiere que crezcas, que avances. Satanás no. Satanás quiere que te distraigas. Pablo decía, yo en 2 de Corintios, yo no peleo contra el viento, no pierdo el tiempo peleando como quien golpea el aire. En esta iglesia no vamos a perder tiempo en distracciones, en tonteras. Ay, que si puso algo en Facebook, me puso like o no me puso like. Que si me apretó mucho la mano cuando me saludó, me la dio flojita, o miró para otro lado, o yo le puse cara de, para que sepa que me la hizo y que me acuerdo. No perdemos tiempo, que si corbata, no corbata, que si ropa, no ropa, que Navidad, no Navidad. No perdemos tiempo. No pierda tiempo, mi hermano, en batallas que no tienen premio, que no tienen herencia, que no tienen galardón. Déjelas para quienes quieran pelear por eso. Déjelo. Siempre hay gente que quiere pelear por cosas insignificantes. Pero créame, no hay ningún galardón ahí. No hay ninguna herencia de Dios en eso. Usted pelee con propósito. Pablo dijo, corran para ganar. Y él dijo, yo prosigo hacia el premio. Tengo claro cuál es mi premio. Yo no voy a entrar en la discusión que si Pablo, Apolo, Cefas, todas esas cosas que estaban peleando los corintios. Yo no voy a entrar ahí. Que si comida para los ídolos, no comida para los ídolos. Que si esto, no entro ahí. Prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento. Nosotros debemos avanzar a pelear, porque nuestra guerra es contra principados y potestades. Mis hermanos, lo que el Espíritu Santo me ponía fuertemente en mi corazón es diles que hagan guerra en alto nivel. Artillería antiaérea. No pelees con mosquitos. Estamos para derribar aviones. Estamos para conquistar ciudades. Estamos para arrancar gente que se está por caer al infierno.
y rescatarlos de la muerte eterna. Mientras los cristianos perdemos tiempo en que el videíto este y aquel y esto y aquello y esa hermana y ese hermano, hay gente que se está perdiendo. Jesús, cuando empezó su ministerio, entró a una sinagoga y abrió el libro, el rollo de la palabra de Dios. Y lo abrió en el libro de Isaías. Y él hizo eco de lo que aquel profeta había dicho cientos de años atrás. Y en Isaías, así como en Lucas 4, él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. El Espíritu que se movió en el principio sobre las aguas, el Espíritu que levantó ese ejército poderoso en un valle de huesos secos, el Espíritu que sopló en los 120, él dijo: está sobre mí porque me ha ungido. Dios te ha ungido, mi hermano, y Dios quiere ungirte, y su Espíritu va a estar sobre ti, pero para hacer cosas con propósito. Él dijo: yo he venido para dar buenas nuevas a los pobres, buenas noticias, para sanar a los quebrantados de corazón, para poner en libertad a los oprimidos, para predicar las buenas nuevas, para sanar, para liberar. Para eso estamos como iglesia en esta tierra.